sufrimiento de otros, en lo más profundo de mi corazón yo no soy feliz. O sea, es incluso una falacia, una ilusión de que a los que ahora se consideran los ganadores del sistema sean realmente felices. Es una ilusión y creo que cada vez más que pertenecen a las élites de las sociedades se están dando cuenta de que esto es una ilusión profundísima. Pero está seguro que estos indicadores financieros... Pero, Cristian, sí, ¿está usted seguro? Un empresario honesto, porque los hay, y muchos, sí, muchísimos. Muchos. Para él puede ser felicidad, contratar 10 personas mañana. Sí. Para él es una felicidad, sí, hacerlo. A eso me cuentan muchísimos empresarios y por esto todo esto ha sido elaborado a través y con la ayuda de empresarios. O sea, esto no son mis ideas aisladas, sino esto es un trabajo común de empresarios que no piensan y funcionan como sociedades anónimas que solamente buscan la maximización del beneficio financiero, que es una perversión de la idea de una empresa. Emprender es bueno, crear una empresa es buenísimo, hacer bien con la empresa es el ideal. Pero esos empresarios que dan trabajo a 10 personas están felices porque dan trabajo a 10 personas, pero también porque miran sus balances. Claro. Y sus balances les permite contratar a 10 personas. Claro. No digo en absoluto que negligemos el balance financiero. Lo que digo es que demos prioridad al balance del bien común. O sea, que primero midamos lo que realmente vale, también al nivel de la empresa. Y ¿Este sería el corazón del sistema? ¿La matriz? ¿Lo que ustedes llaman la matriz? Sí, al nivel micro. ¿A nivel micro? Con este instrumento medimos el éxito de una empresa. Eso es la microeconomía. Vamos a ver. Y la matriz del bien común, ahí en color negro, que me choca un poco, porque son los valores... Vamos a poner a este empresario del ejemplo, sí, que contrata a 10 personas, ¿de acuerdo? Sí. Para que tengamos una referencia. ¿De acuerdo? Vamos sí. a ver si cumple o no cumple con. Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Podemos. Vamos. Sí. Pues un empresario que percibe satisfacción contratando a 10 personas porque aumenta el bien de 10 más personas, esto para mí es un típico hombre que puede haber escrito los valores de la Constitución. No solamente española, sino también austríaca, también alemana, también estadounidense. Si miramos dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática, estos son los 5 valores más frecuentes en las constituciones de las democracias occidentales. Repito, la economía del bien común no es nada nuevo, sino solamente propone poner en congruencia los valores de las constituciones y de las relaciones que ya tenemos con el comportamiento económico, beneficiando a precisamente este empresario que quiere crear trabajo, que quiere crear buenas condiciones de trabajo, estamos aquí, que quiere producir lo más ecológicamente posible, estamos en otros indicadores, que quiere tratar igual a hombres y mujeres, estamos aquí, que quiere que no solamente él lo decida todo, esto sería un pequeño emperador, sino que todos que participan en el trabajo también tengan en aumento la ocasión de participar en las decisiones. ¿Y los números? Los números son los resultados, o sea, en las células vemos cómo la empresa vive estos valores frente a todos sus grupos de contacto y en las células hemos definido 17 indicadores del bien común y en cada indicador se puede obtener 90 puntos, 30 puntos, algunos puntos más, en total 1000 puntos. ¿Sí? ¿Para qué te sirven? Los 1000 puntos. Los puntos. Los puntos sirven para que sabemos el éxito de una empresa según su meta. La meta es el mayor aporte posible al bien común y el éxito puede ser entre 0 y 1000 puntos. Creo que lo tengo en el próximo folio, lo miramos. Sí, ya estamos aquí. Sí. O sea, cada empresa, no importa que sea unipersonal, una empresa familiar, una entidad pública, ahora se ha enganchado la primera universidad en Alemania, sí, o una sociedad anónima, todas las empresas están de igual manera bienvenidas a implementar
el balance del bien común, pueden obtener entre 0 y 1000 puntos. Y para poder distinguirlas con la perspectiva del consumidor y de la consumidora responsable, pues proponemos poner al lado del código de barras el resultado del bien común en 5 colores. Para que el ciudadano cuando vaya a comprar sepa, mirando el código de barras, supongo que será de colores o habrá algo que lo indique, si aquella empresa, el producto que él compra de aquella empresa, la empresa cumple con la economía del bien común. ¿Es así? Es así. El consumidor lo pueda saber. Pero ¿para qué les sirve estos puntos? ¿Les sirve para algo más a la empresa? Porque, vamos a ver, ahora si usted va a comprar un producto ecológico, tiene un sello que le indica que aquel producto es ecológico, que no es una trampa, ¿no? Sí. ¿Es algo semejante o con estos puntos estas empresas pueden conseguir algo más? Es semejante, pero holístico, porque no solamente es un sello ecológico, no solamente es un sello social, no solamente es un sello de comercio justo, sino es una visión global de la responsabilidad más amplia posible que pueda obtener una empresa. Y esta responsabilidad, esto no lo he dicho con la matriz antes, no la definimos nosotros, un reducido grupo de expertos, ni mucho menos, sino estas responsabilidades, las 10 o 15 o 20 más importantes y más relevantes, las debería decidir el pueblo soberano, quiere decir todos los que quieran participar. Hasta la fecha ya han participado más de 500 personas, empresas y organizaciones, pero estamos en el año 1 y medio, o sea, estamos en principio de todo y todos están invitados a participar. Vamos a ver, sí. Cristian, ¿les sirve a las empresas tener mucha puntuación, por ejemplo, cuando van a hacer sus declaraciones de impuestos, por ejemplo? Es el próximo paso y es el paso decisivo. Perdón. Solo un brevísimo comentario en cuanto al consumidor, porque si el consumidor va con el móvil, si supongamos que es un móvil, vaya por el código de barras, figura en el display el balance del bien común. Yo puedo mirar si el producto es solamente ecológico regional o si también esa empresa trata igual hombres y mujeres. Es decir, por ejemplo, creo que fue, no lo sé, a lo mejor me meto donde no debo. Vamos a decir una multinacional, así no me meteré donde no debo. Una multinacional conocida que fabrica zapatillas deportivas, creo que fabricaba utilizando niños esclavos, ¿verdad? Sí. Niños esclavos. Sí, no vamos a decir el nombre. Pues por estas regiones, ¿no? Porque niños esclavos, ¿de acuerdo? Y otras, hay bastantes, hay bastantes. Otras, muy bien. Estas empresas, menos 200. Y eso tiene como consecuencia... Menos 200. También. ¿No? Menos 200 y en el código de barra, en sus zapatillas último modelo, el consumidor, con su móvil, esta empresa tiene menos 200 puntos, no cumple con los objetivos de la economía del bien común, no respeta los derechos humanos, no tal. Y entonces usted lo pone a la conciencia del consumidor si compra o no compra. No del todo. Muchas gracias por explicarlo de forma tan clara. Hoy en día, estos productos son los más baratos. No, pero que no está mal. Esto no está mal. De la misma manera que nosotros vamos a comprar un producto y se nos dice si aquello es ecológico o no, pues no está mal que sepamos en una etiqueta que nos digan si aquella empresa fabrica utilizando niños esclavos o no. Eso está muy bien. No está mal. Eso está muy bien incluso, no estoy contigo, está muy bien incluso, pero está mal que, aunque sabemos cómo se produce el producto, siga siendo más barato que el producto justo. Y esto, que los productos justos y éticos y responsables sean más caros que los irresponsables e inéticos, esto hay que invertirlo. Y esto es tu pregunta de antes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es decir, que aquellas zapatillas no se podrían comprar porque serían carísimas. Eso es. ¿Y cómo se hace? Vale. ¿Cómo se hace tan cara? De acuerdo. Pues a través de un amplio abanico de instrumentos de incentivación económicas. Por ejemplo, diferentes tasas de impuesto de plusvalía. Podemos reducirlo hasta el 0 para los mejores, que más hacen por el bien común, y subirlo hasta 40, 60, hasta 100% para las transnacionales que no respetan los derechos humanos. Luego tasas de aduanas reducidas, comercio justo, libre entrada.